Hola amigos, buenos días. Me pide la Biblioteca de Aragón que hable o que recomiende uno de mis libros. Y yo, por no dar muchas vueltas a las cosas, he pensado que lo más cómodo y lo más fácil es hablar del último de ellos, del Lector Incorregible, que es este libro que tenemos aquí, que publicó Shordica a finales del 2018. Es decir, tiene un año y pico este libro, y que, como todos los míos, recoge, o como casi todos los míos, recoge esos saberes inútiles, arrabaleros, esas historias que no están en el canon, que son las que a mí me gusta contar. Todo lo que está en el canon, lo que está en los manuales de literatura, los libros habituales, eso se puede consultar, se puede estudiar, se puede leer. A mí lo que me gusta es contar las cosas raras que yo saco de libros raros que yo tengo, de historias que yo he leído y que me parece que cuando yo las he leído resultan interesantes y que también van a resultar interesantes para los demás. Entonces, El Lector Incorregible está lleno de esas historias curiosas, raras, distintas, que no se encuentran en los libros habituales y que yo, después de muchos años de lector, pues he ido descubriendo y que me ha parecido oportuno contarlas. Voy a poner un ejemplo solamente para que os hagáis una idea de cómo va el libro. Por ejemplo, la historia del autor de La letra de la vaca lechera, de Jacobo Morcillo, que fue un personaje que trabajó con Augusto Algueró, que fue representante de Julio Iglesias, que compuso cantidad de anuncios de televisión, de Kelvinator de la Casera, Hoy me siento flex. Bueno, era un personaje muy peculiar y que acabó de comisario de policía. Acabó de comisario de policía porque a su padre se suicidó cuando lo iban a detener los republicanos. Su padre debía ser muy de derechas. Lo iban a detener los republicanos, se suicidó, él se radicalizó entonces, se hizo espía y se metió en las columnas anarquistas de Buenaventura Durruti. Y cuenta el catedrático Ríos Carratalá que llegó a escribirle algunos discursos a Buenaventura Durruti. Luego se metió en la División Azul, en fin, acabó siendo policía. Claro, cuando volvió a Madrid con esa hoja de servicios, quinta columnista, se metió en Durruti, con Durruti. Bueno, entonces le dieron una comisaría de policía, pero a él lo que le gustaba es escribir tontadicas de estas, y entonces acabó escribiendo. Un día que iba a Galicia, vio una vaca lechera a través de las ventanas del tren, del ferrocarril, y entonces escribió: tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, mata moscas con el rabo, etcétera, etcétera. Entonces se convirtió en la canción más famosa, en el Foxtrot más famoso de España, y ganó muchísimo dinero con sus derechos de autor, etc., ¿no? Bueno, pues la historia de Jacobo Morcillo, relacionada con Durruti, con la guerra civil, con todo eso, me parece apasionante para contar, y la conté en este libro, como otras muchas cosas. Yo creo que os entretendrá y os hará pasar un buen rato. Un beso muy fuerte a todos.